Ya hicimos esta gráfica, esta sí me acuerdo que la hicimos, o por lo menos la habían terminado de hacer. En el colapso hicimos full evacuación, por lo tanto la cañería estaba vacía. Y acá en el diseño al colapso eran solamente dos gráficas. Teníamos la línea de carga, que era igual a la línea resultante, ya que no había contrapresión, y luego nuestra línea de diseño, que era multiplicar la línea resultante por el factor de diseño, que hemos trabajado con 1.1. También esta línea ya, estas dos gráficas ya las tienen hechas, ¿no? ¿Sí? Sí, se las tienen. Ya. Entonces, ahorita vamos a seleccionar la sarta de cañerías que vamos a bajar al pozo. El grado, sobre todo. Déjenme abrir una rápido. Welcome. Ya. Listo. Las tablas que vamos a utilizar van a ser las tablas que le pasó al ingeniero, creo que por el grupo de WhatsApp. Creo que les ha pasado esta. Tubo de revestimiento es cañería. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para seleccionar. Y esta tal vez sería bueno también que la tengan porque esta para el drift sería más fácil de utilizar para saber los librajes de cañería que pueden utilizar. En nuestro caso, antes de seleccionar, lo que tenemos que buscar en el ejercicio es lo siguiente. Este dato de acá, nuestra cañería superficial es una de 13,3 y nosotros tenemos que considerar que el siguiente tramo se tiene que perforar con un trépano de 12,1. Don Walter se los va a dar eso como drift mínimo. Entonces, nuestra cañería, la que estamos diseñando, es una cañería de 13,3 y tenemos un drift mínimo el drift mínimo. Este drift mínimo es 12,1, 12,25. Si quieren así. Y 13,3 es 13,375. No hay problema. Es lo mismo. 13,375. Entonces, 13,3 y drift mínimo 12,1 o 12,25. Déjenme un ratito incrementar acá el brillo hasta que por lo menos acabe la ayudantía. Listo. Entonces, en esta tabla, la que están viendo en pantalla, vamos a buscar 13,3, que acá está, son estas de acá. Y tenemos disponible, de acuerdo a esta tabla, librajes desde 48 libras por pie hasta 98. En la primera o segunda ayudantía ya habíamos visto que a mayor libraje, el libraje se refiere a la cantidad de acero que se está ocupando para fabricar esa cañería. A mayor libraje iban a tener menor diámetro interno, que esta columna de acá es diámetro interno, la de acá, y obviamente también van a tener menor drift. Mientras menor sea el diámetro interno, van a tener menor drift. Entonces, en la tabla de drift tenemos tres. Las que ustedes van a mirar siempre son el estándar y el alternativo. Muchas veces el alternativo nos puede ayudar, pero no todos los librajes tienen alternativo. Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ¿qué librajes de cañería podemos utilizar? Podemos utilizar los librajes de 48, porque su drift es mayor a nuestro drift mínimo, 12,559. La de 54,5 también se puede ocupar, porque su drift sigue siendo mayor a nuestro drift mínimo, 12,459. Luego la de 61 tiene un drift de 12,359. Lo voy a hacer un poquito más grande si quieren. Luego la de 68 todavía se puede utilizar, porque el drift sigue siendo mayor al que nosotros tenemos, que es 12,1, 12,25. Este es 12,259. La de 72, el drift estándar no cumple. La de 72 tiene un drift estándar de 12,191 y nosotros necesitamos mínimo 12,25. Entonces, podemos ocupar de 48 a 68 estos 4 librajes con los drift estándar. Y la de 72 se puede ocupar, pero con su drift alternativo.
Entonces, si por algún motivo no nos cumple alguna cañería de entre 48 y 68, podremos tener la opción de seleccionar una cañería 13 3/8 que su libraje sea 72, pero tenemos que especificar que si se va a ocupar esa cañería no tiene que ser con su drift estándar, tiene que ser con su drift alternativo. Y el drift alternativo es simplemente un proceso adicional que va a llevar en su fabricación este tipo de cañerías, donde van a tratar de eliminar un poquito las imperfecciones que tiene esa cañería en el interior, para de esta manera incrementar un poco el diámetro máximo permisible de ese libraje de cañería en concreto. Porque si se fijan, la de 77 no se puede ocupar, ni el estándar, ni tampoco tiene alternativo. 77 no hay. 80 no hay, y la de 86 hay un drift alternativo, pero ese drift alternativo no nos sirve. Nosotros necesitamos mínimo 12.25 y la de 86 nos dice que su drift estándar es menor al que necesitamos y el alternativo también es menor al que necesitamos. Entonces, en resumen, para la selección podemos seleccionar de 48 a 68 con drift estándar, y en caso de que sea necesario, también podríamos echar mano del libraje 72, pero especificando que esta de 72 tiene que ser con su drift alternativo. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Ya. Bueno. Entonces, lo primero que se hace es eso, saber qué librajes de cañería nosotros podemos seleccionar en función a nuestro drift mínimo. Ahora vamos a ir a la selección. Para la selección, tenemos que saber qué resistencias vamos a buscar. Para eso hemos hecho previamente nuestras gráficas. En esta gráfica, la línea roja era nuestra línea de diseño al reventamiento. El mayor valor va a ser el superficie, este punto de acá. Si van a sus valores, el mayor valor es 2738. Ese es el mayor valor de la línea de diseño, que sería esta línea roja. Entonces, si yo quiero bajar una cañería que me cumpla el reventamiento, la idea es de que la resistencia de la cañería que yo seleccione, cuando la grafique, no tiene que chocar nunca la línea de diseño. ¿Otras líneas puede llegar a chocar? Sí, a veces puede chocar la línea de carga, pero no hay ningún problema. La que nunca puede chocar es la línea de diseño. La resistencia de la cañería que nosotros seleccionemos nunca tiene que chocar la línea de diseño. Entonces, si queremos un valor que no choque nunca esta línea de diseño, el mayor valor de esta línea de diseño es este punto de acá, el punto en superficie, que equivale a 2738. Entonces, para la selección, nosotros tenemos que buscar una cañería que tenga una resistencia al reventamiento que sea mayor o igual. ¿Dónde tengo esto acá? Acá. Mayor o igual al valor de la línea de diseño, 2738. Ese es. Y luego vamos a buscar al reventamiento. Perdón, al colapso. Colapso. En el colapso, el mayor valor que tenemos de la línea de diseño es en el fondo. La línea azul era la línea de resultante y esta línea naranja era la línea de diseño. Esa línea tiene el mayor valor de 2654. Entonces tenemos que buscar 2654. Entonces, para la selección, desde 48 libras por pie hasta 68 libras por pie, con el drift estándar. Y en caso de que por ahí sea necesario, también podemos seleccionar la de 72, pero esta con el drift alternativo. Listo. Así. Entonces, vamos a entrar a nuestra tabla de cañerías y vamos a buscar
empezamos por los librajes más pequeños, en 48, vamos a ir subiendo, y tenemos que encontrar qué cañerías nos cumplan, y luego de las cañerías que nos cumplan, si es que hay más de una, tenemos que tratar de seleccionar lo más económico. Y ahí vamos a tener que diferenciar entre la cantidad y la calidad. La cantidad se refiere al libraje. Mayor libraje, mayor cantidad de acero, obviamente va a ser más cara, pero se le tiene que dar prioridad a la calidad, que la calidad es el grado de la cañería. A mayor grado de cañería, en teoría las cañerías son fabricadas con un acero especial, o sea que tiene mayor cantidad de elementos químicos su fabricación, por lo tanto son más caras. Entonces empezamos buscando en 48 libras por pie. Para eso ya van a entrar a la tabla que les ha pasado don Walter. Vamos a ir a buscar cañerías de 13/3/8. Aquí hay una 13/5/8. No se van a confundir, no es lo mismo. 13/3/8 es la que estamos seleccionando nosotros. Empieza aquí. No sé qué página es, creo que es la 68. Entonces, acá tenemos de 48 libras por pie y solo hay una, que es una H40, donde esta es su resistencia al colapso y la que dice P interna es su resistencia al reventamiento. Esta cañería que tenemos disponible para 48 libras por pie nos sirve para lo que estamos buscando. ¿Nosotros qué estamos buscando? Esto. ¿En 48 hay alguna disponible que nos sirva? Ay, Nelson. Entonces, en 48 no disponible. No tenemos en 48 una que nos sirva. Nos vamos al siguiente libraje, que es 54.5. En 54.5, ¿alguna nos cumple con lo que necesitamos? Necesitamos estos valores. Que tenga una resistencia al reventamiento mayor o igual a 2.738 y necesitamos una resistencia al colapso mayor a 2.654. En 54,5 libras por pie, ¿alguna cañería cumple con lo que estamos buscando? Tampoco, no disponible. Sigamos. Vamos a irnos ahora a 61. En 61 libras por pie, ¿habrá alguna cañería que cumpla con lo que estamos buscando? ¿A qué no les cumple? Entonces, si les llega a cumplir al reventamiento y no al colapso, la siguiente vez que busquen, ya dejen de mirar reventamiento y solo busquen una que les cumpla el colapso. Por ejemplo, acá necesitamos reventamiento 2700, colapso 2600. Nos cumple el reventamiento, pero no cumple al colapso. Entonces, en 61 tampoco hay alguna que cumpla, no disponible. Podemos ir hasta 68 con drift estándar. En 68 ya ni miramos reventamiento porque sabemos que va a cumplir. Directamente fijamos nuestra mirada en el colapso. ¿Alguna nos cumple en 68? Traten de buscar solo en API. Creo que don Walter no les va a dejar, a no ser que haya que en todas las cañerías que tenemos, si no nos cumple alguna API, puede que lleguemos a utilizar una de alto colapso. Pero todavía tenemos que seguir buscando porque podemos utilizar hasta la de 72. ¿En 68 alguna nos cumple? Ninguna. No disponible. Primero solo aceros API, que son estos, los que dice API, hasta Q125. Si en API no hay alguna que cumpla, cuando terminemos nuestra selección, recién podemos ver alto colapso. Pero vayamos, porque no se nos acaba en 68. En 68 era con drift estándar, podemos buscar en 72. Y veamos si en 72 pillamos lo que estamos buscando. ¿En 72 alguna nos cumple? Sí. L80 y N80 son iguales. Si se fijan, las resistencias son las mismas. Lo que varía es su tipo de conexión. Así que no hay ningún problema que seleccionen L o N. Ambos va a estar bien. Cumple porque estamos buscando 2654 y aquí tenemos 2670.
O sea, la que más económica va a ser esta de acá. Entonces acá nos cumple la N80 si quiere. No tenemos más opciones, porque irnos a 77 no se puede. No puedo buscar una de 77 porque ya no cumpliría con mi drift mínimo. Mi drift mínimo es 12,25. Entonces, para este ejercicio no voy a poder practicar con ustedes cómo darse cuenta cuál es la más económica, porque solo tenemos una opción, en 72 libras por pie, N80. Obviamente, también nos cumple la C90, C95, TEST 95, P110, Q125, pero se entiende que la más económica es la de menor grado. Entonces, no vas a seleccionar una Q125 si ya una N80 te cumple con lo que tú estás buscando. Aquí estaríamos sobredimensionando lo que necesitamos y obviamente estaríamos gastando, sería gasto innecesario. O sea, no vamos a seleccionar una Q125 si para lo que necesitamos la N80 o la L80 ya nos cumple. Acá en esto quiero que entiendan. A mayor grado, mayor es el precio, porque esto se refiere a la calidad del acero con la que se ha fabricado esa cañería. Entonces, lo que les digo es que como no tenemos para comparar con otros librajes, no voy a poder jugar con diferentes librajes para decirles cuál debería ser la más económica. Cuando hagamos otros ejercicios, seguro que nos van a cumplir más de un libraje y ahí vamos a poder practicar para saber cuál es la que se debería escoger. Deberíamos escoger la más económica posible. En nuestro caso, solo nos cumple de 72 libras por pie N80. Entonces, es importante que especifiquen la cañería que van a seleccionar. Seleccionamos cañería de 13 3/8 de 72 libras por pie N80. N80. Esta tiene un diámetro interno de, vamos a buscar en la tabla, 12,347. Entonces, tiene un diámetro interno de 12,347 pulgadas y especificamos que tiene que ser con su drift alternativo. La drift estándar no nos sirve. Su drift estándar es 12,191 y no nos sirve. Nos sirve el 12,25, que es nuestro drift mínimo. Y anotamos sus resistencias. Esta tiene una resistencia al colapso primero, si quieren. Colapso de 2670 P6. Tiene una resistencia al reventamiento de 5380. Y tiene una resistencia a la tensión esto es 1.661.000 libras. 1, 2, 3 libras. Y esta es la cañería que seleccionaríamos. Y voy a copiar todo. No voy a copiarlo por partes, mejor. Empezamos con esto. Y luego nos vamos a esto. Acá. Y por último esto. Y listo, con eso terminaríamos nuestra selección. Hemos ido por pasos. Con los datos del ejercicio, que era el OD de la cañería y el drift mínimo, hemos buscado qué librajes están disponibles para la selección. Hemos buscado cuál iban a ser nuestros valores que íbamos a buscar. Un arreventamiento que sea mayor o igual al mayor valor que tengamos en la línea de diseño. Lo mismo hemos hecho con la del colapso. Hemos ido buscando si alguna nos cumple y en este ejercicio solo nos cumplía la de 72 libras por pie N80. No teníamos otros librajes disponibles. Por eso hemos seleccionado directamente esa y especificamos que sea con su drift alternativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende cómo hemos llegado a la conclusión de que esa es la cañería que nos sirve? Sí, se entiende.
Una vez que hemos seleccionado la cañería, recién hacemos el diseño a la tensión, porque necesitábamos los datos de la cañería seleccionada. Necesitamos el libraje, que en este caso es 72 libras por pie. Esa es la abreviación de libras por pie, por si acaso, ¿no? Esto es 72 libras por pie. Es lo mismo que 72 p, es lo mismo. 72 libras por pie o 72 libras por pie. Hemos seleccionado una de 72. Esto ya lo voy a cerrar. Cerrar todas las pestañas. Necesitamos el libraje, que era 72 libras por pie, y su diámetro interno, que era 12.347. Antes de poder hacer diseño a la tensión, necesitamos seleccionar por eso, para sacar el libraje y el diámetro interno de la cañería que estemos seleccionando. Ahora, ¿cómo se realiza el diseño a la tensión? La mayor carga a la tensión que va a tener que soportar nuestra cañería va a ser cuando la terminemos de bajar al pozo antes de realizar la cementación de dicha cañería. Entonces, tenemos que bajar la longitud completa de nuestra cañería, que es hasta 3.500. Fíjense los datos. El zapato era en 3.500 y la densidad de lodo era 9,2. Bajamos esa sarta de cañerías hasta 3.500. En el pozo solo va a haber lodo de 9,2. Y en ese punto, cuando se termine de bajar la cañería al pozo hasta su profundidad programada y tengamos el lodo de la mayor densidad que se tiene programada para ese tramo, que en este caso es 9,2, realizamos un análisis de fuerzas diarias. A mí me gusta llamarle fuerza solamente. Cuando avancen con Don Walter, no tengan pena de que Don Walter a las fuerzas que son hacia arriba, él les llame empuje. Es lo mismo. Don Walter a fuerzas hacia arriba les llama empuje muchas veces. Entonces, para mí es fuerza 1. Cuando la sarta de cañería esté en el pozo y haya un lodo de 9,2, va a haber primero una fuerza 1 acá. Esta fuerza 1 va a actuar en el espesor de la cañería que hayamos seleccionado y va a ser generada por la presión hidrostática del fluido de 9,2. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza 1? 0,052 por 9,2 libras por galón, que esa es la densidad del lodo que va a haber en el pozo, por la profundidad. Esa fuerza 1 va a estar actuando en el zapato de la cañería, que es 3.500, en la longitud total de la cañería. Por pi cuarto, y tiene que actuar en el espesor. La cañería que hemos seleccionado es una 13/3 y su diámetro interno era 12.347. 13/3 al cuadrado menos 12.347 al cuadrado. Entonces, esta sería la presión hidrostática que va a generar la fuerza 1 y esta sería el área sobre la cual va a actuar la fuerza 1. La presión sale en PSI, el área va a salir en pulgadas cuadradas. PSI por pulgada cuadrada les va a quedar en libras. Calculen por favor la fuerza 1 y me avisan si está bien este valor. 34.773 libras. Sí, eso sale. Listo. Ese sería el valor de la fuerza 1. Adicional a esa fuerza 1 vamos a tener el propio peso de la cañería. El peso de la cañería se calcula con libraje de la cañería que hemos seleccionado por la longitud de la cañería, que va a ser los 3.500 pies. 72 libras por pie por 3.500 pies. Pie con pie se va y les va a quedar libras. Creo que esto sale 252.000 libras. Ese sería el peso de la cañería. Una vez que ya han calculado, en este caso, fuerza 1 y peso de la cañería, tenemos que calcular las fuerzas axiales o las fuerzas resultantes tanto en la base de la cañería como en el tope. Y para esto es importante que sepan que cuando uno baja esta sarta de cañerías va a estar colgada en la mesa rotaria con unas cuñas, no va a estar apoyada en el fondo de pozo. El hecho de que esta cañería va a estar trabajando colgada y no apoyada en el fondo hace que cuando yo termine de bajar esta sarta de cañerías hasta 3.500 pies,
La cañería que va a soportar, o la pieza de cañería que va a soportar el peso de todas las demás, va a ser la de arriba, porque esta cañería está colgada. La primer pieza, la que hemos bajado, esa no está soportando el peso de todas las de arriba, sino es la que está acá arriba, está soportando el peso de todas las de abajo. Por lo tanto, cuando hacemos nuestro análisis de fuerza axial, en la base solamente va a actuar la fuerza 1. Y hay que tomar en cuenta de que fuerzas hacia arriba les vamos a poner un valor negativo y fuerzas hacia abajo les vamos a poner un valor positivo. Los pesos siempre son hacia abajo porque tienen el sentido de ir siempre hacia el centro de la Tierra. O sea, siempre los pesos de cualquier herramienta siempre van a ir con sentido hacia abajo. Entonces, en la base de esta cañería, lo que va a actuar es solamente la fuerza 1 y le vamos a poner el valor negativo porque tiene sentido hacia arriba. Entonces, si en la base está actuando la fuerza 1, ese sería el valor de la fuerza 1 con valor negativo. Entonces, la fuerza axial en la base va a ser menos 34.773 libras. Ahora, ¿cuál sería la fuerza axial en el tope? En el tope, aparte de la fuerza 1, ya tendríamos el peso de toda la sarta de cañerías, porque esta cañería, la que está aquí arriba, es la que va a estar soportando el peso de toda la sarta de cañerías que tengamos por debajo. Como peso de la cañería tiene sentido hacia abajo, tiene valor positivo. Entonces, el valor de la fuerza 1 con negativo más el peso de la sarta de cañerías, que tiene que tener valor positivo. Entonces, reemplacen menos 34.773 más 252.000 libras y eso nos daría que la fuerza axial en el tope debería ser de 217.227 libras. Verifiquen esos valores, por favor, si están bien. Están bien, Nelson. Listo. Y ahora, acá hay una cosa que, por ejemplo, cuando toca graficar, esto si quieren lo hacemos. Cuando tocan graficar, aquí es muy difícil que se den un valor para que les entre la resistencia de la tensión de las cañerías que ustedes han seleccionado. Porque los valores de fuerzas van a ser muy pequeños comparado con las resistencias a la tensión que ustedes tengan. Por ejemplo, fíjense las fuerzas que actúan acá. Tenemos 34.000 y 217.000. Y si se fijan, cuando hemos seleccionado nuestra cañería, su resistencia ya era más de 1.600.000. O sea, los valores de fuerzas son muy pequeños comparado a las resistencias a la tensión. Entonces, ¿cómo tienen que graficar esto? No se traten de dar muchos márgenes porque muchas veces no van a poder graficar su resistencia a la tensión. Van a tener que hacer lo que acá es cortar su escala y empezar en un valor. Esto voy a tratar de explicarlo cómo hice esto. Primero, ¿qué es lo que deberían hacer? Para la gráfica de tensión tienen que tener valores negativos porque tienen una fuerza de empuje que tiene un valor negativo, que es la fuerza número 1. Entonces, tienen que graficar 34.000 y tienen que graficar 217.000. Estos valores es nuestra línea resultante. Adicional a esa línea vamos a graficar dos líneas de diseño. En el diseño de la tensión tienen dos factores de diseño. Este de acá, que está mal acá 1.5, tiene que ser 1.6. Primer línea de diseño tiene que ser considerando un factor de diseño de 1.6. Y la segunda línea de diseño tiene que ser considerando un overpull de 100.000. Entonces, ¿cómo se grafican esas líneas de diseño? Voy a traer... Sí, esta voy a traer. Lo voy a poner acá y quiero... No, esta la voy a duplicar. Y esto es lo que voy a copiar. Ya, a ver si puedo copiar. Ya. Entonces, ustedes van a tener solamente dos puntos.
En superficie, el valor de la línea de diseño va a ser, de la línea resultante, perdón. Este valor en superficie es aquí arriba. 217.000. 227 libras. Y en el fondo es el valor de la fuerza axial en la base. Menos 34.773. Menos 34.773 libras. Creo que era eso. Sí, eso. Ahora van a tener dos líneas de diseño. La primera línea de diseño es considerando un factor de diseño de 1,6. Y la segunda línea de diseño es considerando un MOP o una sobretensión de 100.000 libras. 1, 2, 3 libras. Son dos que tienen que graficar. Esto lo elimino nomás. Entonces, voy a borrar esta gráfica porque lo van a hacer conmigo. Los valores los voy a borrar. Y esto también, esto también, esto también. Vamos a irnos a diseño. Ya. Esto es Intermedia Lighter. Voy a borrar. 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 Y todo esto. Ya. En la escala de profundidad siempre va a ir desde superficie hasta el zapato, como las demás gráficas. En las demás gráficas era lo mismo. Siempre profundidad desde 0 a 3.500, de 0 a 3.500. Acá lo mismo. Profundidad siempre va a ir desde 0 a 3.500. Entonces, acá en nuestra escala vamos a ir hasta 3.500. Listo. En profundidad de 0 a 3.500. Ahora, en los valores negativos, yo me sé dar a mí con valores de 50.000 y 100.000. En nuestro caso no necesitamos 100.000, porque el valor negativo que tenemos, el mayor valor negativo que tenemos, ¿dónde estamos? Aquí, es menos 34.000. Entonces, aquí es suficiente con ir hasta 50.000. Yo le voy a poner 50.000. Listo. Ahora aquí un ejemplo. Estoy yendo en negativo de 0 a menos 50.000. Y fíjense que en positivo lo estoy dejando. En su caso va a ser lo que entra en su hoja. Ustedes dense un valor de cuánto va a valer estos menos 50.000 en centímetros. Yo qué sé, 1 centímetro, 2 centímetros, lo que ustedes quieran. La escala de profundidad tienen que dársela que entre la profundidad final, que es de 0 a 3.500. Pero acá en fuerza, generalmente no vamos a necesitar muchos valores porque los valores son pequeños. Entonces, dándose la escala del negativo, si aquí se dan de 0 a 50.000, 2 centímetros, en valores positivos con 2 centímetros tienen que ver hasta cuánto llega. Por decir, en esta gráfica en la que están viendo en pantalla, yo llegué hasta 700.000 solamente, 700.000. ¿Cómo graficamos? Primero yo lo voy a graficar y después si quieren ustedes saquenle captura y luego intentan graficarlo ustedes. Primero graficamos la línea resultante, que simplemente sería graficar la fuerza en la base, que es en el punto 2, 3.500, menos 34.773. Profundidad 3.500 y acá deberían poner menos 34.773. Entonces, si se fijan, acá profundidad es 3.500 y buscan menos 34.000. Ese sería un punto. Y el siguiente punto sería en superficie, profundidad de superficie, profundidad 0, el valor que tengamos en el tope, que ese es el punto 1. 217.000
227. Y esta sería nuestra línea resultante. El valor donde nosotros cortamos la escala de profundidad, ese valor se llama punto neutro. Y ese valor nos indica que por encima de ese punto nuestra cañería está en tensión y por debajo de ese punto nuestra cañería está en compresión. Aquí está tensionada la sarta de cañerías y aquí está comprimida. Vale decir que el punto neutro es donde las fuerzas tanto de tensión como de compresión son cero, por eso se llama punto neutro, y por encima la cañería estaría tensionada y por debajo estaría comprimida. ¿Se entiende cómo hacer la línea resultante? Solamente es unir estos dos puntos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Nelson? Sí, se entiende. Ahora, en su gráfica ustedes pueden, más o menos, si lo han hecho a escala, pueden determinar cuál es su punto neutro de su gráfica. Va a ser, creo, un poquito más de 3000, pero analíticamente también se puede calcular la longitud del punto neutro y la profundidad del punto neutro. Primero, ¿cómo calcularía yo la longitud del punto neutro de manera analítica? O sea, con una fórmula. Sería el valor de nuestra fuerza de empuje, esta, la fuerza 1. Eso es 34.773. Está en libras. Y esto lo dividen entre el libraje de la cañería. La cañería es 72 libras por pie. Número entero, ¿cuánto sale este valor de longitud de punto neutro? ¿Cuánto sale esto? Número entero. Menos 483, redondeando. Pies. Esto está en pies porque esto es libras por pie, ¿no? Esto es libra por pie. Libra con libra se va y aquí nos queda pies. Y nuestra profundidad del punto neutro debería ser la profundidad del pozo o de nuestra sarta de cañerías, que es 3.500 pies, más este valor. Al sumarle este valor negativo, obviamente va a ser un valor que sea menos de 3.500. ¿Cuánto sale esto? 3.017, ¿sí, no? Sí, ¿Está bien? 3017. Sí. Analíticamente 3017. Fíjense que ustedes de método gráfico decíamos un poquito más de 3000. Ustedes no es necesario tal vez que hagan esto. Yo lo estoy haciendo porque yo estoy usando un Excel y necesito graficar ese punto y para no hacerlo al tanteo lo he calculado. Sale el punto neutro 3017 pies. ¿Qué van a hacer ahora? Exactamente como lo están haciendo con el ingeniero, no me he fijado, pero hay dos maneras de hacerlo. Yo les voy a enseñar una. Primero, ¿cómo se grafica la línea de diseño considerando un factor de diseño de 1.6? Aquí vamos a hacer la del factor de seguridad 1.6. Solamente los valores positivos multiplíquenlos por 1.6. Vale decir, este punto de acá arriba, que es valor positivo, ese lo multiplico por 1.6. Ese valor era en superficie. En superficie yo tenía 217.227. Ese valor positivo por 1.6, ¿cuánto sale? Solo el valor positivo por 1.6, ¿cuánto sale? 347.563. 563. Ese puntito, fíjense, el que ya he graficado. Multiplicando los valores positivos por 1.6 me da 347.000. Listo. Ya. El valor
de la línea resultante, el único valor positivo que ustedes tienen, lo multiplican por 1.6 y les sale este punto. Esa sería la línea de diseño en superficie, considerando un factor de seguridad de 1.6. Y gráficamente eso ustedes lo unen con el punto neutro. Yo ya he calculado que el punto neutro es 3017 y ahí va a ser la fuerza 0. A ver, me está graficando mal. Voy a ver si... Ahora sí, este valor no me está tomando en cuenta. Eso. Esto lo unen con su punto neutro, que yo ya sé que ese punto es 3017 y que en ese punto la fuerza es 0. Y esa línea verde que están viendo sería la línea de diseño a la tensión, considerando un factor de diseño de 1.6. ¿Se entiende esa parte? Si tuvieran más de un valor positivo, todos los valores positivos se multiplican por 1.6 y luego se lo une con el punto neutro. En este ejercicio en concreto, como es un solo punto, ese solo punto, el punto que está en superficie por 1.6, que salió 347.000, en nuestra gráfica es casi 350.000, y ese lo unimos con el punto neutro. ¿Se entiende cómo he hecho la línea de diseño considerando un factor de diseño de 1.6? Sí. Nelson, ¿se entiende? Listo. Ahora, la del MOP es más fácil porque es simplemente sumarle 100.000 a cada punto. Ahora, aquí tendría que revisar cómo lo está haciendo don Walter, porque hay algunos autores que solo le suman a los valores positivos y luego lo unen con el punto neutro. Y otros autores a todos le suman 100.000, a todos los valores. 100.000, 100.000. Entonces, si ustedes tienen para 3.500, la resultante era 34.000. Eso le suman 100.000, o sea, más 100.000. Ese sería un puntito que va a salir ahora positivo. Va a salir 65.227. Y el otro que era en superficie tenían 217.000. Si a ese valor le suman 100.000, creo que está bien 100.000, no, faltó un 0. Va a ser de 217.000, se va a convertir a 317.000. Y esta línea ya sería la línea de diseño considerando un factor de diseño de 100.000. A cada valor de la resultante, que era mi línea azul, le he sumado 100.000 libras. Y ahí tendría mi línea de diseño considerando un factor de diseño de 100.000 libras de sobretensión. ¿Cómo lo está haciendo don Walter? Ya debió hacer tal vez alguna gráfica de la tensión. ¿Ya han hecho alguna gráfica de la tensión con don Walter? ¿O no? Si no me equivoco, no hemos hecho. Todavía en eso lo hemos hecho. Cuando lo hagan vamos a saber, porque aquí yo no recuerdo cómo lo está haciendo él. Pero igual, si lo hace de manera diferente, la siguiente vez que hagamos a la tensión es simplemente el valor positivo más 100.000 y luego lo unen con el punto neutro. O sea, la otra sería esa, que sería esto, 0, y acá sería, perdón, no, al revés, sería acá 3017 y esto 0. La otra sería esa, que solo a los valores positivos le sumen 100.000 y lo unan con el punto neutro. Pero creo que eso no es lo que hace don Walter. Don Walter, si no me equivoco, es a cada valor le suma 100.000, a estos 100.000, al otro 100.000, y esa es la línea de diseño considerando un factor de diseño de 100.000. Ahora, a los valores negativos no tiene sentido multiplicarlos por 1.6. Porque la idea de los factores de diseño es desplazar las líneas a la derecha. Si tú a un valor negativo lo multiplicas por 1.6, en vez de desplazar la línea a la derecha, lo estarías desplazando hacia la izquierda. O sea, en vez de ser un factor de seguridad, te estarías alejando de la derecha.
Los positivos, si lo multiplicamos por 1.6, estaríamos alejándonos a la derecha, dándonos un factor de seguridad para que la resistencia de la cañería seleccionada cumpla con que no choque ninguna línea de diseño. Por eso solo los valores positivos por 1.6. Porque si un valor negativo lo multiplicas por 1.6, no estarías desplazando esa línea a la derecha, sino hacia la izquierda. Porque un valor negativo multiplicado por un número que sea mayor que 1, más bien estarías haciendo que ese valor negativo sea más grande. O sea, lo desplazarías hacia la izquierda. Entonces, el del factor de diseño de 1.6, estoy segurísimo. Solo los valores positivos por 1.6 y lo unen con el punto neutro. Y en este caso, como lo vamos a hacer hoy día, es la del MOP, es a cada valor sumarle 100.000 y hacer una línea. En su examen, si ustedes ya saben cuántos centímetros se han dado, por decir, de 0 a 5.000, por decir 2 centímetros, 100.000 van a ser 4 centímetros. En su examen es rapidísimo. Colocan su regla acá, 4 centímetros son 100.000, hacen un puntito. Colocan su regla acá, 4 centímetros es 100.000, hacen otro puntito y de esa manera arman rápido la línea de diseño considerando un MOP de 100.000 o una sobretensión de 100.000. Ahorita son 2 puntos, pero van a ver que cuando hagamos, por decir, esto era de otro, cuando hagamos diseño a la tensión de cañería intermedia liner, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces ahí es mucho más fácil con la regla sumarle los 100.000. Ahorita parece tonto o parece facilito a 2 puntitos sumarle solamente los 100.000, como lo estamos haciendo acá. 100.000, 100.000. Parece fácil, con la regla no ahorran mucho tiempo. Pero cuando hagamos un diseño de la tensión donde tengamos 8 puntos, agarrar la regla y sumarle la cantidad de centímetros que equivale a 100.000 va a ser mucho más fácil que estar sumando todos esos puntos para poder hacer su línea de diseño a la tensión. De esa manera tendríamos la resultante, que es nuestra línea azul, la línea de diseño considerando un factor de diseño de 1.6, que sería la línea verde, y la naranja sería la línea de diseño considerando un factor de diseño de 100.000 libras, un MOP o sobretensión de 100.000. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. ¿Te entiende lo que hicimos ahorita? Sí, se entendió, Nelson. Listo. Ahora, esto de acá, fíjense esta gráfica, es parecida a la que estamos haciendo ahorita. La azul es la de resultante, la amarilla es la de diseño considerando un factor de diseño 1.6 y la naranja es la de 100.000. Cuando el ingeniero les pida graficar la resistencia a la tensión de la cañería seleccionada, no va a entrar en nuestra gráfica, porque fíjense que nuestra gráfica iba hasta 700.000. Y la cañería que nosotros hemos seleccionado tiene una resistencia de 1.661.000. O sea, no entra. Según la gráfica que hicimos, no va a entrar. Y por eso el anterior semestre les explicaba que cuando no les entre, corten su escala. Obviamente aquí yo lo he hecho mal, con pulso. Esto en dibujo técnico lo han debido ver. Cortan la escala, o sea, están diciendo que acá es 600.000, aquí están cortando la escala. Y el siguiente, por decir, para mí me sirve que sea 1,5 millones, o sea, 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 y 1.800.000. Porque sí, fíjense que la gráfica que ahorita tienen en la pantalla va de 100.000 en 100.000. 100.000, 200.000, 300.000, va de 100.000 en 100.000. Aquí he cortado la escala, ¿para qué? Para que en vez de ser el siguiente punto 700.000, al cortar la escala yo pongo el valor en el cual yo quiero que empiece. En vez de que empiece en 700.000, que es lo que le continuaría, yo quiero que empiece en 1.500.000. Para que el siguiente sea 1.600.000, 1.700.000 y 1.800.000. ¿Por qué he hecho esto? Simplemente para que entre 1.661.000. Al hacer eso, ya puedo graficar el 1.661.000, que sería por acá, una línea recta, que es la resistencia a la tensión de la cañería que hemos seleccionado.
Nosotros hemos seleccionado una cañería 13/3/8 de 72 libras por pie, N80, diámetro interno 12.347, que tenía una resistencia a la tensión de 1.661.000 libras. No choca con ninguna línea de diseño de lejos. Las líneas de diseño, la que tiene mayor valor es 347.000. Y nosotros tenemos una resistencia a la tensión de 1.661.000. O sea, aquí simplemente lo hacemos para estar seguros, o sea, seguro que nuestra cañería cumple la tensión. Solo lo hacemos para verificar. Lo importante es de que cuando hemos seleccionado, la cañería que hemos seleccionado nos cumpla el reventamiento y el colapso, y aquí hacemos una verificación para saber si esa cañería que hemos seleccionado, que nos cumpla el reventamiento y el colapso, para verificar si también nos cumple a la tensión. Y sí, de lejos nos cumple a la tensión, porque su resistencia a la tensión no choca con ninguna línea de diseño. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Nelson. ¿Entiende, Nelson? Listo. La siguiente clase, que según nuestro horario de garantía era el martes. Este martes no pude pasar porque no estaba en mi casa con la computadora, pero como ya estoy en el pozo, el martes igual a las 5 les voy a enviar la invitación. Si por alguna cosa el ingeniero no pasa clases en su horario, también van a pasar conmigo. El martes ya voy a empezar a hacer el diseño de la cañería intermedia. Hicimos ahorita una de la superficial. Repasen todo lo que hemos hecho, porque ya en la intermedia ya varían muchas cosas. Por ejemplo, ya no consideramos que todo el pozo se llena de gas, solamente que parte del pozo se llena de gas cuando estemos hablando del reventamiento. En la superficial, todo el pozo estaba con gas, de 0,1. Pero en la intermedia, ya vamos a tener que calcular cuánto del pozo se llena de gas y cuánto va a quedar con lodo. Entonces, los criterios ya son diferentes. El martes, o sea, la siguiente semana voy a hacer cañería intermedia, y si acabamos rápido, nos tocaría hacer esta, que esta es la más difícil porque es la más larga. Diseño de cañería intermedia liner. Esta tiene bastantes datos y son bastantes puntos que tiene que tener todas las gráficas, tanto reventamiento como colapso como tensión. Entonces, hemos empezado por algo sencillito, que es superficial, son 2 puntos. En la intermedia ya se nos va a complicar, ya van a haber más de 2 puntos, por ejemplo, en reventamiento ya son 3, pero la intermedia liner, una de reventamiento ya tiene 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el colapso creo que tiene más todavía. Vamos a fijarnos en el colapso. En el colapso tienen 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si no les queda claro todavía cómo estamos haciendo los diseños de reventamiento y colapso, denle una repasada. Hemos empezado por uno fácil, que son solo 2 puntos. El martes ya vamos a entrar a cañería intermedia y ahí van a ser más puntos, tanto al reventamiento como al colapso. Y luego vamos a entrar a intermedia liner, que ya son 5 o 6 puntos. O sea, se va a ir complicando cada vez más. Entonces, desde ahorita les tiene que quedar claro para que cuando ustedes practiquen no se confundan. Y sobre todo, cuando den el examen con el ingeniero, puedan hacerlo rápido, porque en el examen lo que les va a faltar es tiempo. Entonces, este es el enunciado del diseño cañería intermedia, que lo vamos a hacer el día martes a las 5. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hecho hoy día, los escucho. Si no, nos vemos el día martes. Ya. Nos vemos el día martes entonces, jóvenes. Gracias por asistir.